Ya está con nosotros Juan Ignacio Fernández, economista, para hablar de este tema del dólar, que en otros países y hasta hace un tiempo lo conseguías nada más en bancos o casas de cambio. Ahora en kioscos y hasta remiserías. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Bien, todo bien. Un placer que estés con nosotros nuevamente. Gracias. Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa del gobierno que fue anunciada hace apenas unos días? Sí, bueno, el gobierno nacional, a través del Banco Central, emitió una autorización, una carta, un comunicado, donde se anunció, digamos, la apertura del mercado de cambios a un universo nuevo de jugadores, más amplio, y tomó por sorpresa a bastante gente. Sí. La normativa entraría en vigencia ahora en marzo y, digamos, impactaría a comercios interesados, sea, es voluntario, Sí. y que obviamente cumpla con algunos requerimientos preestablecidos por tanto el Banco Central como el gobierno, el Es equipo decir, económico. que no es ninguna obligación, o sea, el kiosco, supermercado, remisería que quiera tener esta posibilidad, se anota. Exacto, es voluntario. Bien. Después, bueno, o sea que a los canales tradicionales, que como decías vos son casas de cambio Sí. o bancos, digamos, se sumarían algunos comercios menos ortodoxos, por así Sí, decirlo. sí. Bueno, el BCRA publicó los requerimientos, el trámite se hace a través de la AFIP, por la web. Sí. Y lo que sí, ahí hay un tema para mencionar, es que el requerimiento, digamos, cuando trascendió la noticia, Sí. primero antes de que el BCRA publique como la normativa, digamos, se especulaba con que impacte y llegue a los kioscos. Se habló hasta del dólar kiosco en su momento. Sí. Lo cierto es que después de que se publicó la normativa, aparentemente digamos, el universo no va a llegar hasta tanto, porque hay algunos requerimientos que van a dejar afuera a los comercios más minoristas. O sea, son más detallados, más son fuertes estos requisitos. Exacto, digamos. se amplía bastante, Sí. pero no va a llegar al kiosco pequeño de barrio. ¿Quiénes pueden, por ejemplo, acceder a esto? Mira, entre los requerimientos es que la AFIP va a pedir una responsabilidad patrimonial neta computable de 5 millones de pesos. Ujú. O sea, ya ahí, digamos, te queda fuera un montón de Sí, comercios bueno, chicos. Que fue chiquito e imposible. Exacto. Después, personas jurídicas que tengan actividades comerciales van a poder participar, obviamente cumpliendo este requisito de los 5 millones de pesos de patrimonial neto. Y personas físicas, esta también es novedad, es personas físicas bajo la modalidad de persona jurídica unipersonal, que fue lo que sacó Andy Freire hace poco para emprendedores, que Sí. vos como persona física te podés registrar como si te vas a una sociedad vos solo. Sí. Esa gente también va a poder acceder, obviamente Mira. también cumpliendo el otro requerimiento. Es decir, que la línea más fuerte serían los 5 millones. Exacto. Si no tenés 5 millones neto, no podés. De patrimonio Sí. neto, exacto, computable. Ujú. Y otro dato importante es que va a haber que registrar los arbolitos, o sea que los arbolitos van a tener que estar identificados con una casa de cambio Mira. registrada, cosa que cambia un poco el panorama en la calle Florida. Florida, por sí, así sí, que decirlo. uno va y es bastante natural ver una cantidad de arbolitos ahí, es decir, que van a tener que estar registrados. Van a tener que estar registrados y, o sea, seguramente los van a parar en la calle y van a tener que estar asociados a una casa de cambio registrada. ¿De qué viene esta medida, Juan? ¿Por qué? Lo primero que se busca básicamente es universalizar el mercado de cambios. Está un poco restringido en Argentina, no es así en todos los países, hay países que son un poco más laxos con esto. Y se busca también, digamos, hacer un poco más barata la compra-venta de dólares, acercar el precio del dólar oficial a lo que es el mercado paralelo, aunque hay que ver en efecto, digamos, el diseño de la política parece apuntar para ese lado, de normalizar arbolitos, de acercar al mercado de cambios las puntas vendedora con la compradora. Sí. Que hoy hay una diferencia más o menos de 50 centavos y de 20 centavos contra el dólar paralelo. Sí. Así que se busca como normalizar un poco, meter un poco de aceite al tema, pero bueno, hay un montón de letra chica y de cuestiones de pormenores que siembran una duda de que si efectivamente esto va a ser así o no. ¿Cuáles son aquellas letras chicas, por ejemplo, que están generando dudas? Primero, esto va a beneficiar bastante a los que ya tienen como un circuito de mover dinero y demás. Por ejemplo, las empresas financieras que se dedican a mandar remesas al exterior, Sí. empresas americanas bastante conocidas, esos que ya tienen un circuito no les es tan traumático asumir esto, entonces esos negocios uno esperaría que cobren barato por este servicio, porque también va a ser voluntario el Claro. precio de compra y venta. Pero lo cierto es que en los comercios más chicos que cumplen con estos requerimientos
podría llegar a ser un poco traumático, van a tener que cobrar un precio un poco más alto porque es mayor riesgo, tal vez implica seguridad, un movimiento de dinero, etcétera, y digamos el esfuerzo que requiere esta actividad extra. Así que en esos casos, en los comercios más minoristas, por así decirlo, uno esperaría un precio más caro y en esos casos, digamos, no ayudaría a juntar las puntas. Sí haría más fácil para la gente que está apurada, quiere acceder, no tener que ir al banco, sino que pudiera mucho menos trámites, voy a la remisería de la esquina que tiene esta posibilidad y ya consigo dólares. Esto que me contás, ¿implica que el precio del dólar tendría que bajar? No es el precio del dólar, sino que hoy por hoy hay una diferencia entre el precio de, digamos, la punta compradora y vendedora, ¿sí? Y esa diferencia es ganancia de la persona que está operando en el mercado de cambios. En este caso, hoy son los bancos y las casas de cambio. O sea, a vos te pagan un precio del dólar 50 centavos más barato y después lo venden más caro. Esa diferencia es la ganancia. Uno esperaría que con esto se acerquen un poco las puntas y sobre todo que los bancos y casas de cambio tradicionales compitan un poco con lo que puede ser estas grandes empresas e hipermercados, o sea, gente que tenga volumen de dinero y de caudales, cosa que les sea barato implementar esto. Eso es básicamente lo que se busca con esta medida. Es decir que, bueno, uno dice kioscos, dice remiserías, pero lo vemos bastante, leyendo la letra chica, leyendo todos los requisitos y demás, lo vemos bastante complicado, que por ahí la remisería de la esquina pueda tener este funcionamiento, porque requiere de mucho dinero. Estamos hablando de 5 millones y no sé si todas tienen este ingreso. Sí, aparte trae algunas complicaciones, como por ejemplo el riesgo de saber que vos operás, digamos, haces operaciones de cambio. Eso puede ser algo no deseado por el kiosco, digamos. Otro tema es, o sea, básicamente los grandes jugadores que parecería que van a implementar esto son las instituciones financieras que hoy no están, los grandes supermercados, cadenas de hipermercados más que supermercados, y también hoteles, grandes cadenas de hoteles que hoy por hoy, digamos, le podrían dar un servicio adicional al turista que llega y digamos, tiene que recurrir a... Excelente funcionamiento, los beneficios montones. Exacto, los beneficia bastante. Así que esos son básicamente los jugadores que van a estar interesados y que uno esperaría que les facilite un poco la operatoria diaria. ¿Cómo es el dólar en la región, Juan Ignacio? Porque por ahí en Argentina estamos acostumbrados de que si hay crisis compramos dólar, si no hay crisis también compramos dólar por las dudas, se ahorra en dólares incluso. Y otros países no, los países que están al lado, por ejemplo Brasil, no tiene esta cultura del dólar muy relacionada. No, y ahí antes de entrar en ese punto te traigo un punto de lo anterior a la colación. Acá tiene que quedar claro que no va a desaparecer el mercado negro. A lo sumo va a acercar o va a hacer que no se aleje tanto el mercado oficial del negro, que a veces se aleja bastante, porque básicamente la economía argentina tiene 30-40% en negro y no pueden acceder a operatorias cambiarias legales porque implicaría blanquear quién es el que está comprando y quién es el que está vendiendo. O sea, el mercado negro no va a desaparecer y siempre va a haber una brecha, aunque sea mínima, entre el oficial y el paralelo. Es decir, que aquellos que pensaban que, bueno, esto va a beneficiar para que no haya el mercado negro desaparezca, no es así. No va a desaparecer, va a acercar un poco las puntas, lo va a hacer menos rentable, tal vez le va a dar menos volumen, pero va a seguir existiendo porque hay mucha economía en negro. Y yendo al punto que vos me decías de por qué en Argentina está esta cultura del dólar, bueno, ahí básicamente, de hecho, yo cuando estaba estudiando leí un trabajo de un economista muy conocido acá, que se llama Fanelli, José Fanelli, y es básicamente las crisis en cualquier parte del mundo, no solamente en Argentina, digamos, lo que generan es mutaciones, o sea, cambios en el comportamiento microeconómico, o sea, en el comportamiento de todos los días de la gente. O sea, cuando uno se quema con fuego, cambia el comportamiento, y en Argentina tuvimos crisis de todos los colores, básicamente, y siempre estuvieron atadas a lo que pasó con la inflación y el tipo de cambio. Entonces, la gente tiene la retina a eso y sabe que no puede comprar, no puede confiar en el peso porque no es reserva de valor. Hoy uno no ahorra en pesos porque se licúa el poder de comprar el peso. Entonces, en un país con un historial tremendo de crisis y que todavía no arregló el problema con su moneda, la gente obviamente tiene muy a mano el dólar y lo utiliza como instrumento de inversión, de ahorro y demás. Así que es por eso que la gente acá en Argentina piensa más en dólares. Sí. Bien. Bueno, hablábamos recién del tema del mercado negro, que por ahí la gente opina y dice, bueno, con esto quizás el mercado negro desaparezca, que sea algún beneficio para que esto no funcione así como hasta ahora, pero en realidad no, mucho no. En realidad, sí, como dijimos, el mercado negro no va a desaparecer. Sí puede hacer más difícil la operatoria, sí va a haber menos demanda en el mercado negro. O sea, el mercado negro va a ser uno de los grandes... No va a estar tan beneficiado. Exacto, va a ser el gran damnificado de esta situación. Pero sí no va a desaparecer porque, como dijimos, digamos, la economía argentina tiene una gran porción en negro, mucha gente que saca
ilegalmente, digamos, divisas hacia el exterior y lo hace a través del circuito negro, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? La gente de la salada, o sea, tengo datos, que no puede blanquear ese dinero, o sea, es todo dinero en negro que sale también en negro del país, y todo ese dinero, digamos, no puede salir del país por el circuito formal, así que, digamos, hay un caudal... Sí o sí continúa por ese camino. Exacto, que continúa por ese camino. Sí, la gente que... digamos, que estaba yendo a las casas de cambio y que bien podría ir a otra porque, no sé, le quedaría más cómodo ir al supermercado o al hipermercado de la esquina, esa gente sí, obviamente, son clientes que van a perder. Y además el tema de blanquear los arbolitos también puede traer alguna complicación legal para las casas de cambio que van a tener que regularizar un poco su situación. Juan Ignacio, hablamos de dólares y en el último tiempo hablamos de las LEBACs. ¿Qué son las LEBACs? Las LEBACs son una especie de préstamo, una especie de plazo fijo con el Banco Central, ¿sí? Nosotros le prestamos al Banco Central. En vez de prestarle al banco, ¿sí? Con un plazo fijo, vos le estás prestando al banco tu dinero, estás inmovilizando un dinero por un determinado tiempo a cambio de una tasa de interés sobre ese capital que depositaste. Acá sería lo mismo, inmovilizás tu dinero por un determinado tiempo, que puede ser por 30 días hasta 250, más o menos, y digamos, a cambio de eso te da una tasa de interés. ¿Sí? Entonces, es un instrumento de inversión tanto para minoristas como mayoristas, súper interesante porque rinde más que los plazos fijos y obviamente es mucho mejor que quedarse con los pesos en la mano. Actualmente la tasa de interés es más o menos un 26% anual, con lo cual está un poco por arriba de la inflación, o sea que rinde en términos reales. Es decir, que como inversión hoy es una gran posibilidad. Es muy, sí, digamos, de lo que es instrumento de renta fija, que es que vos ya sabés en el momento que depositas cuánto vas a cobrar, es básicamente el mejor, porque no tiene riesgo y es el que más tasa paga. Y es mucho mejor que los plazos fijos, por eso los depósitos en plazo fijo cayeron un montón, porque básicamente no tiene sentido tener un plazo fijo en el banco. ¿Quiénes son los que más invierten en el tema de las LEBACs? ¿Quiénes más le prestan al banco? No, las LEBACs, digamos, los bancos le prestan al Banco Central y la gente también le presta. O sea, hay mayoristas y minoristas. Y todo aquel que tiene acceso a una cuenta comitente, o sea, para operar en el mercado financiero, y puede ser cualquiera. O sea, está al alcance de cualquier persona que tenga algún ingreso blanqueado de alguna forma. Ok, bueno, muy bien, así charlábamos este tema, nos estamos quedando ya sin tiempo, Juan Ignacio, y quedó clarísimo el tema del dólar que empieza a funcionar a partir de marzo. A partir de marzo, sí. Muy bien, bueno, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Hasta luego.